El hombre es la única criatura que niega ser lo que es. Albert Camus. Durante siglos, la existencia del ser humano en la Tierra ha sido un hecho innegable. Sin embargo, este fenómeno ha sido acompañado por un persistente cuestionamiento filosófico. ¿De dónde proviene el hombre? Muy buenos días a todos, mi nombre es Mauricio Peralta y en conjunto como grupo número 1 hablaremos acerca del tema Teoría sobre el origen del hombre. Muy bien, para abordar este tema nos basaremos en 4 teorías fundamentales, las cuales son, número 1, teoría del creacionismo clásico, número 2, teoría de la evolución de Lamarck, número 3, teoría de la evolución de Darwin y número 4, teoría de la panspermia. Muy bien, ¿listos? Comenzamos. A lo largo de la historia, el origen del hombre ha sido muy cuestionado debido a que ha tenido mucha transición con la medida en que se debe de adaptar a nuestro nuevo mundo. Dentro de esto surgen algunas teorías. La más discutida y una de las más abordadas es sobre el origen del hombre y es la teoría del creacionismo. Esta tuvo su máxima expresión en 1844. Dentro de esto, nosotros podemos entender muchas variables. Una de ellas sería básicamente en que si nosotros somos realmente creados o somos adaptados. Seguidamente, el creacionismo clásico es una teoría basada en que hay un orden divino. A partir de esto, es una voluntad de un ser supremo, el cual se basa siempre en creencias religiosas y todo esto es lo que postuló el inicio de nuevas especies. Pero se pueden fijar de que en la teoría del creacionismo muchas veces está relacionado con el fijismo y tienen mucho que ver debido a que el fijismo mantiene o argumenta que todas las especies fueron creadas de una forma tan independiente que cambiaron significativamente y esta creación es lo que nos hace única a diversas teorías y a diversas especies. Dentro del creacionismo existen diferentes características. Hay que tener en cuenta de que Dios siempre es un creador supremo y todopoderoso. Esto es lo que fundamenta esta teoría. Pero también hay unos estudiosos bíblicos que afirman de que la narrativa es el Génesis, conocido tanto también como la Biblia, es una forma tan literaria y es una forma tan correcta de poder ver esto. Pero no significa de que todo esto sea positivo, sino que también el creacionismo clásico muchas veces rechaza con la evolución que ha sido otorgada por la biología y la humanidad. Estos son hechos que contradicen un poco tanto en el sentido científico como en el sentido que puede llegar a ser teológico. Por el momento surgen diversas corrientes ideológicas. Una de ellas es interpretada como la literatura de la Biblia. Algunos creacionistas toman la Biblia de una manera en que creen que la creación ocurrió tal y como lo describe, pero también hay otra postura, el diseño inteligente. Estos son los creacionistas que de una forma un poco más científica, de una forma aplicada más a la inteligencia y al intelecto, tratan de poder darle explicación de que nuestra vida, como tal la conocemos, tiene una evidencia que ha sido diseñado por un ser divino. Hay diversos relatos bíblicos que es importante retomar para poder emplearlos y aplicarlos al creacionismo. Uno de ellos sería la narrativa del creacionismo clásico. Esto generalmente son lo que nos dictan los textos religiosos. La Biblia ha sido tan doctrinada que esto nos llega a pensar de que el creacionismo ha sido fundamentado a partir desde el jardín del Edén, pero hay otro relato. Según el relato bíblico, Dios ha creado al primer hombre, conocido como Adán, pero poco tiempo después creó a Eva. Estos dos compañeros fueron los primeros que comenzaron a habitar la tierra, y esto es lo que se le dio un poco más de sentido al origen del hombre. Pero no todo significa de que sea positivo para el creacionismo. Hay ciertas controversias. Hay que poder tener el enfoque de que el concepto del diseño inteligente, aunque busca variables del creacionismo que sean aspectos relevantes y que argumenten que el mundo natural ha sido diseñado por un ser divino, no significa de que sea de esta forma. Hay algunos de que dicen que el diseño inteligente también ha sido un objeto de controversia debido a que no logra ganar esa aceptación que tiene la forma basada en cuanto a la ciencia. Y de esta forma podemos decir de que el creacionismo tiene una base religiosa sólida, está apoyado por la teología, pero muchas veces no cumplen ciertos criterios científicos y eso hace de que la mayoría de las personas duden sobre ella. Hay comunidad científica de que sigue respaldando la teoría de la evolución. Con anterioridad había mencionado de que
el ser humano es creado o es adaptado. Dependiendo de estas posturas, podemos darnos cuenta de que hay similitudes y debido a esto es que la teoría del creacionismo es relevante para el origen del hombre. Muy bien, continuando con el contenido, ahora hablaré acerca de la teoría de Lamarck. En contraposición de la teoría anterior, la cual fue la teoría del creacionismo clásico, la teoría de Lamarck propone algo muy diferente, muy distinto. Es decir, el hombre no fue creado, sino más bien fue adaptado o evolucionó. Lamarck propuso la primera teoría de la evolución de las especies y cabe recalcar que añadimos esta teoría para poder entender con mayor complejidad la siguiente teoría, que es la evolución de Darwin. Pero bueno, eso lo miraremos más adelante. Siguiendo con la exposición, ahora tenemos la definición de lamarquismo. Lamarquismo o teoría de Lamarck es la teoría científica sobre la evolución de las especies propuesta por el naturalista Jean-Baptiste Lamarck en su libro de filosofía zoológica de 1809. Esta es la primera teoría evolucionista de la historia y fue antecesora fundamental de la teoría de la evolución de Darwin de 1859. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente Darwin se basó en la teoría de Lamarck para poder proseguir con la teoría de la evolución. Muy bien, ahora tenemos en qué gira la teoría de Lamarck. Pues la teoría de Lamarck gira en dos ideas fundamentales, las cuales son la influencia del modelo en la que viven estas especies producen cambios en ellas. ¿Qué podemos decir de esto? Que básicamente el cambio que se genera en las especies se da gracias a las circunstancias o el medio en el que ellas habitan. La segunda idea principal para la teoría de Lamarck es que estos cambios son hereditarios y serán transmitidos a sus descendientes. Esta última idea podría ser señalada como errónea. Últimamente, nosotros con los avances científicos hemos logrado percibir de que los caracteres adquiridos no se heredan. Pero bueno, lo miraremos más adelante. Muy bien. Por último, tenemos que la teoría de Lamarck se conoció como transformismo. ¿Por qué? Porque las especies transformaban según sus circunstancias en las cuales habitaban. Se apoyó sobre todo en la existencia de comprobabilidad de las especies extintas en los restos geológicos cuyas semejanzas estructurales con formas de vidas contemporáneas eran notorias. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente Lamarck basó su teoría en los restos fósiles, en todas esas pruebas que él encontraba en los restos fósiles y en las características que se encontraban en las especies que eran muy notorias o muy parecidas a las especies que se consideran extintas. Cabe recalcar que la teoría de Lamarck como tal afirma de que no existe una extinción de especies, sino más bien que las especies simplemente evolucionan o se transforman. Muy bien, continuando con la teoría, hablaremos sobre 5 características principales en las cuales se basa la teoría de Lamarck. Número 1, tenemos cambios importantes en las circunstancias. Muy bien, para poder generar un cambio o adaptación de una especie, producen cambios primeramente en su entorno donde vive. Y a raíz de estos cambios en su entorno, las especies se van adaptando. Número 2, tenemos cambios en las necesidades. Pues básicamente las necesidades de las especies siempre radican en su entorno, es decir, qué comen y qué necesitan para sobrevivir. En estos cambios es donde se basa el transformismo o la evolución de las especies como tal. Luego tenemos los nuevos hábitos. Los nuevos hábitos de cada especie son un factor muy importante en la evolución, es decir, adquiriendo nuevos hábitos, las especies se van adaptando y evolucionando como tal. Luego tenemos la ley del uso y el desuso. ¿Qué significa esto? Pues prácticamente es la generalidad que se le da un uso a un órgano. Lo voy a explicar de una manera un poco más cotidiana con la realidad actual. Luego mi compañero dará otro concepto. Imaginémonos un físico-culturista. Tiene un órgano que lo utiliza con mayor amplitud o con mayor frecuencia, lo que podríamos clasificarlo como su brazo. Él en el levantamiento de pesas utiliza ese órgano como tal. Ese órgano se va adaptando y crece. Entonces se hace un músculo más confortable y más fuerte. Luego, este órgano es utilizado con más frecuencia y bueno, se adapta al entorno. Y luego tenemos la última característica, que es la herencia de caracteres adquiridos. ¿Cómo lo vamos a relacionar con el ejemplo anterior? Pues básicamente, si ese físico-culturista tuviese un hijo, la herencia de caracteres adquiridos diría de que ese hijo va a nacer con las características de ese físico-culturista. Es decir, con un físico fornido, un físico fuerte, músculos desarrollados. Sin embargo, esto nosotros lo podríamos escuchar como descabellado, es decir, no es cierto. Pero para eso tenemos la siguiente explicación. Teoría del arma. Fue creada a principios del siglo XIX. La teoría
Lamarck pone un ejemplo sobre el cuello de la jirafa, que cuando ellas agarraban la hoja de un árbol, el cuello se iba estirando. Pero esta teoría fue desacreditada por Charles Darwin. Recordemos que en esta época se conocía como hoy en la existencia del funcionamiento de los genes. Tampoco se conocía el principio de la barrera de Weissan, que establece que la información genética va de los genes a las células y no al revés, que los seres vivos no pueden editar la voluntad de su código genético. Y a raíz de esto último, el principio del lamarckismo se consideró erróneo y fue desechado al comienzo del siglo XX. Posteriormente, sin embargo, fue recuperado y revaluado por nuevas corrientes científicas que aspiran a demostrar que el principio eran concretos, pero aún se consideraban erróneos. Las teorías de Lamarck surgieron en un contexto sumamente hostil, con los preceptores evolucionistas. Estaban apenas asomándose como consecuencia de la aplicación del método científico. En ese sentido, fueron incluso más revolucionistas que del propio Darwin, que es un fundamento de los trabajos del propio Lamarck. En la época de Lamarck, las ciencias naturales se contentaban con la descripción de los seres vivos. La aparición de la filosofía sociológica, que marcó un punto, en cambio, como resultado a la aparición de la biología moderna. Según bien, Lamarck estaba equivocado, pero esto abrió paso a más teorías. Esta fue la teoría de Lamarck y mi nombre es Osmin Santos Juárez. Continuando, yo les hablaré un poco sobre la teoría de Darwin sobre el origen del hombre. En 1871, Darwin publicó El origen del hombre. En este libro se deja de remilgos y aplica su idea de que la selección natural es la causa de la aparición del hombre, al igual que lo es de las demás especies. El hombre pertenece al grupo de los homínidos. El origen del hombre se dio hace 5 a 7 millones de años en el continente africano con el surgimiento del ancestro común. Se confirma de que los seres humanos compartimos muchas características con los simios antropoides, como lo es el gorila y el chimpancé. Para Darwin estaba claro de que el ser humano actual era un animal, mamífero, vertebrado y primate, descendiente de un ancestro común y que constituía una misma y única especie. Cuando hablamos de seres humanos, hacemos referencia al Homo sapiens, ya que no hemos sido los únicos del género Homo, ya que antes de nosotros existieron numerosas especies que hoy en día se encuentran extintas, pero que presentaban numerosas similitudes físicas, biológicas y comportamentales. La evolución del hombre, la evolución humana o humanización es el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta la actualidad. Se dice de que la evolución tuvo su punto inicial cuando una población de primates se dividió en 2 linajes, los cuales evolucionaron de manera independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras que el otro se adaptó a la llanura, es decir, a la tierra. Debido a las presiones ambientales, este último linaje se vio obligado a experimentar distintos cambios. Los descendientes de este desarrollaron lo que es el bipedismo, o sea, la capacidad para caminar sobre sus miembros inferiores, liberando así sus miembros superiores que vendrían a ser las manos, lo que les permitió la manipulación de los diferentes objetos. También desarrollaron lo que es la capacidad craneana, así como también la articulación del lenguaje, ya que aquí comenzaron a hablar. El estudio de este proceso se dio gracias a la arqueología, paleontología y geología y otras ciencias similares, pero sobre todo gracias a los estudios de Charles Darwin y la teoría sobre el origen de las especies, ya que esta vino a suplantar al creacionismo como la mayor explicación sobre el origen del ser humano. La selección natural. Este es un proceso que ocurre en la naturaleza y que implica la supervivencia y la reproducción de los organismos mejor adaptados a su entorno.
en la teoría sobre el origen de las especies, Darwin llega a tratar sobre lo que es la selección natural. Este es un proceso que ocurre en la naturaleza y que implica la supervivencia y la reproducción de los organismos mejor adaptados a su entorno. Para Darwin, todas las especies provienen de un origen común, del cual se van diversificando gracias en parte a la selección natural. Este proceso se puede resumir en que las especies mejor adaptadas al medio en el que están tienen mayor éxito al reproducirse y tienen una descendencia que a su vez tiene más posibilidades al momento de reproducirse también, dando lugar a nuevas generaciones. Darwin también destacó la idea de la extinción, que por supuesto esta vendría a ser la otra cara de la moneda, por decirlo así. Las especies que están menos adaptadas al medio en el que están se van reproduciendo cada vez menos, llegando a desaparecer o a extinguirse por completo. Me presento, soy Jamie Natalia Calderón. Para continuar con la idea de mi compañera, Darwin se basó en la teoría de Lamarck, debido a que a principios del siglo XIX se creía que todos los seres habían sido creados por un ser divino. Fue hasta que Lamarck propuso la idea de que la vida es continua, es decir, los seres se desarrollan de una especie anterior. De esta idea se basó Darwin para poder hacer su teoría. Sin embargo, es una de las más incomprendidas, porque nos planteamos la pregunta, ¿es acaso que venimos del mono? Un buen porcentaje de las personas que conocen esta teoría creen que Darwin propuso o él averiguó de que nosotros somos ancestros de los monos. Sin embargo, esto no es así, ya que Darwin jamás propuso eso. La idea de Darwin es que el humano moderno, es decir, el Homo sapiens, vienen de un ancestro común. Y nosotros somos parte del orden primate. En el orden primate es un orden biológico en el cual se ven los orangutanes, simios, y entre ellos el ser humano. Para que el ser humano llegara con sus características que posee actualmente, tuvieron que pasar una serie de etapas de evolución en las que no pasaron de la noche a la mañana, sino que en medio de ellas hubieron millones de años de cambio, en las que los cambios fueron desde pararse en sus dos extremidades inferiores hasta desarrollar la capacidad de lenguaje. Entre estas etapas están las más destacadas y con la que empieza con las Ardipithecus. Estos empezaron hace 4,4 millones de años. Se extinguieron y ellos eran bípedos, es decir, andaban en sus dos extremidades inferiores, andaban erguidos y pasaban una parte de su tiempo en los árboles. Estos se alimentaban de vegetales, así como también su cráneo era pequeño. Siguieron los Australopithecus. Estos vivieron hace 4 millones de años. También ya están extintos. Su cerebro aún era pequeño, sin embargo, estos ya se dividían en dos. Los más fuertes vivían en las sabanas de África, y los más gráciles, es decir, los más débiles, vivían en los bosques húmedos de África. Estos también se alimentaban de vegetales. Después de estos le siguieron los Homo ergaster. Los Homo ergaster comenzaron primero con que estos ya tenían una capacidad de lenguaje. Estos eran más inteligentes que sus antecesores y ellos ya tenían, se cree que ellos tuvieron las primeras relaciones sociales, es decir, que ellos comenzaron las primeras relaciones, por decir, una sociedad casi, de lo que se conoce de la historia del ser humano. Después de ellos están los Homo erectus. Los Homo erectus vivieron hace 1,8 millones de años. Fueron los primeros de la especie Homo de salir de África. Estos vivieron en Asia Oriental. Ellos tenían la capacidad de poder utilizar el fuego, es decir, utilizaban el fuego para su vida cotidiana. Sin embargo, ellos no sabían todavía cómo fabricarlo. Solo podían utilizarlo, se cree, de cuando habían tormentas y los rayos que caían, ellos podían utilizar el fuego. Aún no tenían el conocimiento de cómo fabricarlo. Esto sucedió años después. Después de ellos le siguen los Homo antecessor. Estos
tenían un cerebro un poco más pequeño que el Homo sapiens actual. También vivieron hace 800.000 años atrás. Eran la especie Homo más antigua de Europa. Y también ellos eran altos y fuertes. Para finalmente terminar con la especie Homo sapiens. Los Homo sapiens son el humano moderno actual. Estos tenían la capacidad de desarrollar un lenguaje oral y escrito más complejo que los anteriores. También fueron la primera especie que desarrolló un pensamiento lógico, así como también construyeron viviendas en las que se podían refugiar. Y también, aparte de ellos, tenían la capacidad de crear herramientas más sofisticadas que nuestros ancestros. Esto lo hizo diferenciarse de las demás especies Homo ya extintas. Para terminar, la teoría de Darwin es de las más acertadas por la comunidad científica, debido a que está respaldada con nuestra historia que acabo de explicar. Me presento, soy Alexa Recinos y eso es todo. Como bien ya hemos podido escuchar hablar acerca de la teoría del creacionismo, la teoría de Lamarck y prosiguiendo con la teoría de Charles Darwin. Pero cabe destacar que no son las únicas teorías existentes, por lo cual, en esta ocasión, su servidor, Neri Tepas, les hablará acerca de la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia. La palabra panspermia proviene del griego antiguo, pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla. Esta es la hipótesis que supone que la vida no se originó directamente en nuestro planeta, sino que la vida fue distribuida por polvo espacial, por meteoritos, por asteroides, por planetoides y por naves espaciales que distribuyen microorganismos contaminantes no deseados. Teoría de la panspermia. El término panspermia proviene del griego antiguo pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla. Es la hipótesis que sugiere que la vida se originó en todo el universo por medio de polvo espacial, por medio de meteoritos, asteroides, planetoides y naves espaciales, que distribuyen contaminación no intencionada por microorganismos. Y dichos microorganismos se expandieron en el espacio hasta llegar a nuestro planeta Tierra. Y es así como surge la vida en la Tierra. El término panspermia se utilizó por primera vez por el biólogo alemán Hermann Richards. En 1908, el biólogo sueco Svante August planteó por primera vez el término panspermia, de que la vida se había creado fuera del universo. Y es decir, que básicamente no existía vida en la Tierra, sino que en algún punto del universo surgió la vida y ahí se distribuye hacia la Tierra. El astrónomo Fred Hoyle apoyó esta hipótesis, pero no fue hasta los premios Nobel de Química que se le entregó a Svante Arrhenius por dar popularidad a la teoría de la panspermia, aprobando y diciendo que la vida se había originado en un punto del universo y de ahí proviene la vida hacia nuestro planeta Tierra. La teoría de la panspermia es una de las teorías científicas más intrigantes del siglo XIX, debido a que este tipo de teoría nos afirma que en algún lugar del universo se ha originado directamente la vida. La idea de que la vida en la Tierra puede tener un origen extraterrestre no es nueva. De hecho,
en el año 2500 encontramos la opinión del filósofo griego Anaxágoras, quien plantea de que la vida en la tierra no es originaria, sino él nos comenta que la vida en la tierra surgió en algún punto que estaba fuera de nuestro planeta Tierra, es decir, en algún punto del universo. Luego esa vida se distribuye hacia el espacio y en un determinado momento llega hacia nuestro planeta Tierra. Y es así como él trata de explicar que la vida surge en nuestro planeta Tierra. Sin embargo, en esa hipótesis que el filósofo Anaxágoras nos plantea, no fue bien vista, ya que en ese tiempo no aceptaron tal teoría que él presentaba, hasta que en el siglo XIX se pueden dar a comprender que esta teoría sí es válida. Muchos científicos afirman que hay posibilidad de panspermia. Más sin embargo, cabe destacar que para comprender mejor la teoría de la panspermia es necesario indagar en la teoría del famoso científico Darwin, quien propuso de que la vida en la Tierra se había formado por pequeñas charcas cálidas, que en el debido momento, más bien decirlo, en el antiguo tiempo, la formación de vida por medio de pequeñas charcas cálidas era tan favorable en la Tierra. Pero la pregunta clave que se planteó en ese entonces fue, ¿realmente la Tierra estaba en condiciones tan favorables para producir organismos vivos? A lo que muchos científicos actualmente han respondido lo siguiente. La respuesta de los científicos ha sido que sí. Efectivamente, las condiciones en ese entonces de la Tierra eran tan favorables. Y se afirma también que actualmente dichas condiciones en las que se encuentra nuestro planeta Tierra también se pueden reproducir, o más bien se pueden crear organismos vivos. Entonces, tanto en la actualidad como en el pasado, la Tierra sí tiene posibilidades favorables para reproducir vida en nuestro planeta. Para comprender mejor esta teoría es necesario conocer acerca de sus clasificaciones, ya que esta teoría tiene dos clasificaciones muy fundamentales, las cuales son: la número 1, en la cual se clasificó, es panspermia natural, y prosiguiendo se encuentra la panspermia dirigida. La panspermia natural. Esta variante de la teoría nos indica que la vida en la Tierra proviene de algún punto del universo. Y la vida en la Tierra fue distribuida por medio de cometas, asteroides y meteoritos, que traían a bordo microorganismos vivos, que al impactarse en nuestro planeta Tierra sobreviven al impacto. Y es así como se forma la vida en la Tierra, según la panspermia natural. Pero por otro lado tenemos la panspermia dirigida, que esta nos indica que la vida en la Tierra fue enviada por una raza extraterrestre, originalmente inteligentes y avanzados, que a través de naves espaciales trajeron microorganismos vivos para que poblaran nuestro planeta Tierra y que surgiera la vida en nuestro planeta Tierra. Esto ha sido la teoría de la panspermia, pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál es la teoría más acertada o la que más les gustó? Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada.